Cuéntenos o díganos primero quién es usted. Bueno, Irma Garrido es una mujer fuerte, es una mujer valiente, es una mujer que ha trabajado y luchado muchísimo, no solamente por mi familia, sino para transformar y cambiar las condiciones de todo lo que me rodea, sobre todo cuando veo gente marginada, desprotegida. Es algo que me mueve mucho y me gusta mucho lograr que esa gente pueda salir adelante, extenderles la mano y buscar la forma y la manera siempre de que las gentes que están en desventaja logren una vida mejor. ¿Cómo logra destacar Irma Garrido a través de su niñez, adolescencia, juventud y ahora en su edad adulta como profesionista? ¿Qué estudios tiene? ¿Qué labores ha tenido? Cuéntenos un poco más. Muchas gracias. Pues fui bailarina de danza clásica 12 años. Fui de las primeras becadas de la Royal Academy of Ballet. Fui campeona de equitación, fui campeona de natación. Entonces entenderás que era una niña hiperactiva. Tomaba clases de piano, tomaba clases de teatro. Creé mi propio ballet de danza contemporánea. Estuve haciendo teatro con el primo de Germán Dehesa en la Ciudad de México. Y todo eso me ayudó a acrecentar y aumentar todo este proceso de sensibilización del ser humano y del alma. Al tiempo, estudiando en la UNAM, la Administración de Empresas, comencé a conocer gente extraordinaria, líderes sociales, luchadores estudiantiles, académicos extraordinarios, que poco a poco me fui involucrando en muchos procesos de gobierno también a través de mi padre. Y de repente ya era yo ahí una activista de jóvenes, de proyectos para jóvenes, de proyectos para mujeres, de proyectos para mucha gente. Era muy curioso cómo al tiempo la gente me llamaba solita y me decía: oye Irma, tenemos un proyecto, ayúdanos a impulsarlo, llévanos con el jefe de gobierno, llévanos con el delegado, porque veían que yo impulsaba y siempre estaba encima de los temas, ¿no? Eso fue padrísimo porque logró que empezara yo a ver cómo sí podías resolver y ayudar a la gente y resolver sus problemas a través de estar siendo un gestor y un promotor, y además ser inconsistente y insistente con el gobierno para que se dieran y que se encontraran estas soluciones y lográramos que se dieran los proyectos para jóvenes, para mujeres, para gente de la tercera edad, que también me encanta trabajar con la gente de la tercera edad porque tienen una riqueza enorme de cosas. Y entonces mi desarrollo se fue dando de múltiples maneras, ¿no? Hasta que llegué al tema de seguridad pública. ¿Ha participado en política o en qué otras actividades ha participado usted? Pues en política directamente no, nunca. Sí tuve oferta en muchas ocasiones de ser candidata de 2 partidos diferentes, sin embargo yo no concordaba con la ideología de algunos de sus líderes en esos momentos, y por ética y por principios decidí que no, porque tú tienes que estar en donde haya gente común a ti, con un proyecto y una situación afín, que tenga una visión afín a la tuya. Entonces tú no puedes ser candidata de algún partido político cuando ves que los líderes son gente que no se porta congruentemente, que no es honesta, porque yo sí, eso sí hay algo que me ha destacado mucho, que más bien ese ha sido un proceso muy curioso de cómo siempre dicen: ay, ten cuidado con Irma Garrido porque es honesta. Entonces me da mucha risa cuando los funcionarios públicos dicen eso, ¿no? Ten cuidado con Irma Garrido, es que es peligrosa, y preguntan: ¿por qué es peligrosa? Es que es honesta. Entonces es muy curioso, ¿no? Y dices: bueno, peligrosa porque soy honesta, qué bueno que soy honesta, y qué bueno que soy peligrosa porque entonces si logro y sigo logrando muchos objetivos, pues entonces que se cuiden los políticos que no son honestos, porque para eso vamos. ¿Usted nace en qué lugar del país? Mi familia es de Villahermosa, yo nací en Villahermosa, pero ya me crié en el Distrito Federal muy pequeña. Mi mamá es de Campeche, entonces tenemos sangre muy sureña. Pero yo al tiempo viví en muchos lugares de la República Mexicana. Estuve viviendo 2 años en San Luis Potosí, trabajaba para un gobernador en ese entonces, Gonzalo Martínez Corbalá. Viví 2 años en Querétaro, viví 2 años en Puebla.
Aquí en Veracruz viví 6 años, ahí fui coordinadora de difusión cultural de Veracruz y Boca del Río. Traíamos un proceso extraordinario, creamos el primer consejo cultural del puerto de Veracruz, donde se reunieron una cantidad de artistas impresionantes. Y al tiempo, hace 6 años, llegué a Tijuana, mis hijas se enamoraron de Tijuana, yo de alguna manera me enamoré de Tijuana también, y dije, bueno, si este es el lugar en donde mis hijas quieren vivir, creo que es el lugar que yo tengo que hacer que sea un lugar armonioso, pacífico, grande, próspero, para que mis hijas en esta ciudad logren hacer su vida. Y no solo mis hijas, los amigos de mis hijas, que son como mis hijos también, que confluyen mucho en mi casa, amigos y amigas de mis hijas, y que finalmente yo convivo mucho con jóvenes por esta situación. Y yo decía, caray, es que tenemos que buscar que esta ciudad sea una ciudad segura, sea una ciudad pacífica, sea una ciudad próspera por los jóvenes y por todos los que vivimos y amamos Tijuana, ¿no? El hecho de esta entrevista, como decía anteriormente al inicio, es, ya ve que el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer, y queremos destacar la participación de cada una de ellas en las diferentes actividades que se han mantenido. Aquí queremos destacar la participación que usted ha tenido en nuestra ciudad, Tijuana, trabajando en cuestión de prevención al delito, donde usted se ha involucrado con los jóvenes, niños, con adolescentes, con todo tipo de personas o infantes, las cuales pues son propensas a caer en algún riesgo de adicciones, ¿no? Pero cuéntenos usted, que puede darnos más información con respecto a este detalles. Bueno, yo llegué a Tijuana a intentar separarme de la política y hacer una vida más tranquila. Sin embargo, al tiempo, como te comenté, a mi casa fluían todos los jóvenes de playas de Tijuana, ¿no? O sea, mis hijas, una estaba en la secundaria y la otra en la preparatoria, recién ingresadas al primer grado de ambas niveles. Y pues mi casa siempre estaba llena de jóvenes, y curiosamente empecé a trabajar mucho con ellos, porque era el lugar en donde llegaban cuando estaban dolidos con sus papás o tenían algún problema. Entonces yo veía que había mucho el proceso de abandono, había mucho proceso también de alcoholismo y a veces hasta de drogadicción. Al tiempo, un día decidí ir al ayuntamiento a buscar una oportunidad. Dije, bueno, tengo un currículum destacado, fui directora de seguridad pública en la Ciudad de México en 2 ocasiones con mucho éxito, cosa que es difícil para una mujer, porque yo estaba rodeada de puros hombres, comandantes, policías, gentes del ejército, y me veían a mí y me decían, ahí esta mujer, ¿qué puede hacer, no? Y sin embargo, cuando decían, había un operativo a las 3 de la mañana, la licenciada no va a llegar, y yo era la primera en estar, ¿no? Y luego los regañaba a todos y les decía, dijeron a las 3, son 3:15, ¿no? Entonces eso me fue ganando el respeto, el hecho de también, como mujer, demostrarles que somos valientes, demostrarles que somos decididas. No fue fácil, sin embargo me ganó mucho también el respeto de los comandantes y de la policía. Eso me ayudó para que cuando llegué aquí a Tijuana y decidí ir a buscar al ayuntamiento una oportunidad, porque yo quería participar en cambiar y transformar la ciudad para que esta fuera una ciudad mejor y más segura, ¿no? Sobre todo por mi familia y por las familias que yo conocía y convivía con ellos en esa época. Fue cuando en su momento me dio el alcalde del 20 ayuntamiento, me dio la oportunidad, y así fue como llegué a la Dirección de Prevención del Delito, donde me empecé a topar también con una dinámica diferente, con una serie de problemáticas que, si bien es cierto, eran muy parecidas a las urbes de la metrópoli, del centro de la ciudad, también estaba la parte muy importante, que era la de los migrantes y el gordo, que fue un tema que a mí me encantó entrar, porque básicamente era un tema en donde mucha gente no se atrevía, y generamos un precedente. Fui la primera en irme a meter de manera oficial e institucional al gordo, generar el primer programa integral de rescate del gordo, que tenía que ver mucho con rescatar a los migrantes que fueran llegando deportados de Estados Unidos, con rescatar a la gente que ya estaba ahí, que son adictos, y poderles brindar una oportunidad mejor de vida. Y entonces nos pusimos a trabajar en ese tema. Gracias al trabajo que se hizo en esos meses, se logró bajar 15% el índice delictivo en la zona centro. Traíamos un proceso padrísimo con las cámaras. En
en algún momento se me ocurre hacer algo que ya había hecho también en la Ciudad de México, que fue la Carta Tijuana, Tijuana te quiero libre de violencia, donde conjunté a todas las universidades con las que ya traía procesos, con las que ya tenía trabajo, y metimos a todas las universidades que estaban trabajando con nosotros, a las OSCs, a las congregaciones, incluso a la iglesia, para que generáramos un gran frente contra la violencia y un gran frente con programas sociales y de prevención, con programas para la ciudad que levantaran a la gente marginada, pero no solo eso, sino en el momento en el que tú levantas a la gente marginada, también estás fortaleciendo a los empresarios, porque se evitan asaltos, se evitan robos, se evita que se gaste más en procesos de marginación, porque el gobierno invierte mucho en eso, pero en el momento en el que tú estás participando realmente para ayudarlos y levantarlos, pues entonces empieza a disminuir los presupuestos que van dirigidos para esto, ¿no? Es una cuestión integral. Y a mí me encanta hacerlo. Creo que toda la vida he sido una mujer valiente, desde muy pequeña, desde muy chiquita. Siempre yo tenía dinero y le repartía a la gente que trabajaba en la casa mi dinero, y mi papá me regañaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Pues es que yo no lo necesito, lo necesitan más ellos, ¿no? Siempre fui muy de esta parte de ser muy bondadosa con los demás. Tengo entendido que usted fue creadora de lo que fue el programa de prevención al delito. A ver, cuéntenos un poquito más de eso también, porque es extraordinario. Sí, es cierto. Es un tema que de verdad da gusto saberlo, ¿no? Porque siendo una mujer, y estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, y saber que una mujer ha sido capaz de crear un programa en donde pueda surtir efecto y ver cómo se ha desenvuelto, si ha habido cambios, todo eso. ¿Nos puede contar más? Pues cuando fui directora de Seguridad Pública en la Ciudad de México, en diferentes delegaciones, empecé a hacer algo que yo creo que se me daba natural. Soy una investigadora nata, me gusta estar investigando, estar viendo, me meto a las colonias, platico con la gente, y de repente me di cuenta que todo lo que yo había aprendido en materia cultural, en música, poesía, danza, arte, era algo que la gente necesitaba mucho, ¿no? Que la gente que más delinquía, que la gente que estaba en mayor marginación, que tenían menos oportunidad y que estaban en un proceso social de desintegración total, lo que necesitaban era atención, educación y cultura. Entonces dije, bueno, yo soy buenísima para eso, soy como una promotora social, cultural nata, ¿no? Y empecé a empalmar muchos de estos programas. Entonces, por ejemplo, en la delegación Coajimalpa la logramos convertir en la delegación más segura del Distrito Federal en su momento. Creé el Consejo de Ancianos, que ese consejo yo lo utilizaba para que fueran a platicar sobre los valores a las escuelas secundarias y primarias, para que la gente de la tercera edad se involucrara y los niños se involucraran también con un proceso de identidad de sus colonias. Funcionó extraordinario, más la cuestión que metía con los operativos, con los comandantes regionales, de generar un proceso de presencia permanente con las patrullas, que los códigos los mantuvieran encendidos, de ir siempre dos patrullas, no una sola, siempre acompañados, que estuvieran monitoreando constantemente, pedirles y me iba yo con los colonos y les pedía que directamente habíamos hecho un formato de denuncia ciudadana que solamente atendía yo, nadie más veía ese formato. Ese formato llegaba a una caja con llave donde yo era la que lo abría, yo era la que lo traía y yo era la que decía esto aquí, vamos a atender estas cosas, ¿no? Funcionó muchísimo. Luego me fui a Tláhuac, también fui directora de Seguridad Pública, ahí en un proceso extraordinario donde nos metimos de lleno a trabajar con la policía, al interior con los compañeros policías, con los ministeriales, a sensibilizarlos, a llevarlos a las escuelas, a que hubiera un intercambio de ideas y de sinergia con los niños. Empecé a darme cuenta que funcionaba, que los estaba motivando a unos y a otros, a la sociedad y a ellos. Y logramos que bajara 60% el índice delictivo, o sea, fue impresionante en 8 meses. Entonces, esto genera el primer precedente de lo que eran los programas integrales de prevención del delito, donde había una serie que incluso yo tengo el borrador, ¿no? Entonces, cuando a mí me dice la que era mi subdirectora, que fue muy amiga mía mucho tiempo, que se iba a trabajar con Clara Hutzilman, porque los estaban invitando a trabajar al gobierno federal, en el Centro de Atención a Prevención al Delito, le dije extraordinario, y me dijo, oye, ¿le puedo enseñar todo lo que hicimos a Clara? Por supuesto.
Y de repente Clara Hutzilman un día me manda un correo y me dice, oye Irma, vamos a tomar tu modelo, ¿podemos? Claro, extraordinario. Al tiempo me habla René Arce, que fue un maestro y gran amigo mío también en los temas de prevención, igual que Pedro Peñalosa Webb. Y me habla René Arce y me dice, oye, me están pidiendo que si pueden usar el gobierno federal el modelo de los programas que nosotros hicimos en toda la zona oriente. Y dije, ay, pues claro, sí, ¿verdad? Va. Entonces, de repente vemos que esto lo suben a nivel nacional, o sea, los programas que nosotros teníamos en pequeño, en locales, Clara Hutzilman crea el gran programa de Subsemón de prevención del delito, en donde empalma todo lo que nosotros veníamos haciendo, culturas, programas para los jóvenes, para que tuvieran música, para que crearan sus propios centros comunitarios de arte y cultura, sus propios centros comunitarios de autoempleo para jóvenes en las colonias más marginadas. Y yo me sentía muy orgullosa, honestamente, porque decía, wow, o sea, porque además cuando empecé a leer las bases de Subsemún Nacional, y leía mi borrador, decía, es que casi no le cambiaron ni los párrafos. Fue extraordinario porque saber que tú fuiste, así como en el bordo, que tú fuiste quien sentó un precedente para que las cosas se transformaran para bien para tu país y para tu ciudad y para tu gente, te alimenta mucho y es extraordinario, aunque muchas veces la gente no lo reconozca, pero tú sabes y otros saben que fuiste tú y que tú estuviste ahí. ¿Cómo se llamaba su programa? Así, era el programa integral de prevención del delito de la delegación Coajimalpa en su momento, de la delegación Tláhuac en su momento, y así lo dejaron, programa integral de prevención del delito, ¿no? O sea, en realidad no le cambiaron más nada. No le cambiaron prácticamente. Incluso yo tengo el borrador de esa época de los apuntes, porque yo guardo mucho esas cosas, los recortes de periódico. Fui la primera en darle reconocimientos a los compañeros policías y a los compañeros ministeriales que hacían bien su trabajo. Eso lo hice en Tláhuac, ahí está el precedente. Y eso lo tomó al tiempo el entonces secretario del DF, Marcelo Ebrard, como un modelo, y se continuaron con ese modelo. Después transgiversaron un poco porque no era una cuestión de cuotas, era una cuestión de realmente qué compañeros policías eran honestos, quiénes estaban trabajando bien, monitorear que realmente fuera un asunto honesto, que estuvieran realmente haciendo su trabajo, no una cuestión de cuota como se convirtió al tiempo. Pero sí es extraordinario porque sabes que tú estuviste ahí, sabes que tú participaste, lo conoces de trasfondo, conoces el alma de los programas, de los proyectos, y por eso no cualquiera los puede realizar, porque no es lo mismo leer el papel y tratar de conceptualizar lo que estás leyendo que conocer el alma de los proyectos, porque tú estuviste ahí, porque los formaste, pues como un hijo. Tú conoces más a tu hijo que los amigos de tus hijos. Es esta parte, ¿no? Aquí en Tijuana, el trabajar con ese programa, con los elementos policíacos que en su momento también ya tenían cierta situación en la cual ya no se confiaba en ellos. ¿Qué tan difícil fue haber trabajado con ellos, con su programa? Complicado, como me pasó en la Ciudad de México, en diversas ocasiones aquí también. Te ven mujer, te ven con ciertas características físicas y te ven que eres amable y dicen, no, esta no va a poder. Pero cuando de repente te ven que eres firme, que sí estás haciendo las cosas y que dices 2 y al siguiente día les puedes decir 2 y es 2, saben que estás firme con lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces eso te empieza a ganar el respeto de los compañeros. Por supuesto hubo muchas pues discusiones de que que es mujer, que no va a poder, que no piensa, porque además desafortunadamente esa área, al menos aquí en Tijuana, de prevención y delito, la tenían catalogada como un área en donde llegaban siempre las niñas bonitas o las novias o las amigas pero no, es un área fundamental. Prevención del delito es un área fundamental, social, importantísima, es el soporte de lo que es la seguridad en tu ciudad, ¿no? Sí, porque al haber prevención al delito, o sea, al prevenir al joven que no caiga en adicciones, que no caiga en delincuencia, obviamente la policía municipal, la cual es preventiva, no tendrá que entonces lograr o lidiar con delincuentes juveniles. ¿Por qué? Porque la persona o los jóvenes ya están tomando otras medidas, están participando, están capacitándose y viendo que la adicción o la delincuencia no le deja nada bueno. Entonces
sí por ese lado es de mucho beneficio, ¿no? En cuestión de los elementos policíacos, obviamente, pues no la aceptaban al inicio bien. Sin embargo, era complejo, pero fui ganándome la confianza de los muchachos, de los compañeros. Hoy tengo grandes amigos en la policía. Sé que hay problemas con los compañeros policías, sin embargo también tengo grandes amigos. Hay personas que han trabajado mucho el tema de prevención del delito, la policía juvenil, que yo como quiero a mis compañeros policías de la policía juvenil, que son extraordinarios, que aman trabajar con los jóvenes, que aman trabajar con los niños. Y hay policías buenos, hay policías honestos, hay policías que están luchando y trabajando por eso. Desafortunadamente hay algo muy claro, que es el tema de la corrupción, y cuando hay corrupción en las cabezas, esto va bajando, va bajando. Si tú tienes un líder y una cabeza que no es corrupto y no permite que se corrompan los demás, pues se disciplinan y no se corrompen. Pero cuando no es así, entonces existe corrupción en todos los mandos, ¿no? Y eso fue lo que yo me gané, que decían, bueno, esta mujer es valiente, es honesta, es trabajadora. Hasta llegaban los policías a mi oficina y me decían, licenciada, ya váyase, no, tengo que terminar esto. Ay, licenciada, las otras directoras que estuvieron aquí no se quedaban ni siquiera hasta las 5 de la tarde, se iban a las 3 y ya no regresaban. Y son las 8 de la noche, 9 de la noche, usted está aquí. No, es que yo tengo la responsabilidad de resolver esto, y tengo la responsabilidad y el compromiso de hacer cosas por esta ciudad, para que esta ciudad esté bien. Por eso estoy aquí. Entonces eso me fue ganando el respeto de los compañeros. No fue fácil, pero fue extraordinario cuando veía que los policías estaban ahí alineados hombro a hombro conmigo. Incluso cuando nos fuimos a meter al bordo, los primeros operativos, ellos mismos me decían, licenciada, no se meta. Ah, ¿cómo no? Yo soy la directora, por supuesto que me meto. Y ellos empezaron a ver que había, además de una mujer talentosa, también una mujer valiente, y eso te gana el respeto de mucha gente. ¿cuánto tiempo le tocó trabajar en este departamento o en esta dependencia? ¿Cuánto tiene una estadística de resultados, más o menos? ¿Nos cuentas? En Coajimalpa, cuando asumí el cargo de enlace de seguridad pública, trabajé el proceso más o menos como 1 año y medio, pero en menos de 6 meses logramos convertir a Coajimalpa en la delegación. Y digo que logramos porque eran mis ideas, pero las hacía con un equipo, ¿no? En menos de 6 meses logramos convertir a Coajimalpa en la delegación más segura del Distrito Federal. En la delegación Tláhuac estuve poco menos de 1 año, porque ahí se generó un problema que tenía que ver básicamente con el delegado, y pues prácticamente salimos todo el equipo. Pero ahí logramos que Tláhuac se convirtiera en 6 meses en una de las delegaciones también más seguras del Distrito Federal. Bajamos 50% el índice delictivo con estos proyectos. Después me involucré a apoyar a un gran amigo mío, a René Arce, y a Pedro Peñalosa Hue, para trabajar los programas de la zona oriente, y ahí logramos bajar 30% el índice delictivo en un proceso de 6-7 meses. Y aquí que fueron más o menos de 6 meses para bajar el índice delictivo en un 15% con este trabajo, que es un trabajo integral, es un trabajo de sensibilizar a los policías, de trabajar al interior de la corporación, de trabajar con la sociedad, y además de generar proyectos en donde integres a todos, universidades, OSCs, a la ciudadanía, y que empiece a verse y a moverse para que las cosas empiecen a empalmarse, porque la seguridad es un problema de todos, no es un problema nada más de las autoridades, es un problema de todos. ¿En qué tiempo deja usted la dependencia y qué es lo que continúa usted haciendo? Dejo la dependencia en octubre, ¿qué año fue? 2011, si no me equivoco. Y continué trabajando con muchas OSCs y con muchas congregaciones que trabajaron conmigo, porque los centros de rehabilitación a donde mandamos a los 333 adictos que logramos sacar en esos operativos en esa época, se iban a los centros de rehabilitación que eran certificados por la Secretaría de Salud y que básicamente estaban en la red estatal de centros de rehabilitación. La mayoría de estos centros son de pastores, porque la parte también emocional
la parte espiritual es una parte muy importante. No solamente es el resolver o el tratar de resolver el problema de la adicción físicamente como un tema de enfermedad, de salud pública, sino también hay un tema espiritual, hay un tema emocional que se tiene que atender, y que esta parte del amor, de la comprensión y del cariño hacia estas personas es muy importante. Entonces, cuando dejé el cargo, al tiempo me seguían hablando, oye Irma, ayúdanos con esto, oye, fíjate que se nos está atorando esto en el ayuntamiento, oye, tú nos puedes conectar con una organización que nos apoye con esto, y continué, fui dejando procesos, ahí con Margarita Donegí, el comedor del Padre Chava, le acerqué a los centros de rehabilitación para que ella captara desde el comedor a los adictos y tuvieran ya un proceso ellos de trabajo interno. Fuimos dejando muchos de los programas a asociaciones y agrupaciones que estaban ahí en la zona norte y en otros lugares, y continuamos el trabajo, o sea, no lo dejamos. Era un esfuerzo doble, porque además ahora tenía que trabajar en otro lado, buscar los ingresos de mi familia, pero además seguir trabajando por la comunidad y por estas gentes, ¿no? Y fue increíble, porque dije, wow, ¿de dónde estoy sacando tantas fuerzas? Y lo lográbamos cumplir. Incluso el 27 de diciembre del año pasado hicimos un evento extraordinario en El Bordo, le llamamos Navidad en El Bordo, donde Transformers of Life me invita a través de Alberto Rojas y me dice, oye, ayúdame porque tú sí sabes de esto. Y finalmente logramos conjuntar a 4 o 5 organizaciones de la sociedad civil, algunos esquemas de gobierno, básicamente el estatal, y estuvieron 22 congregaciones con nosotros apoyándonos, y hicimos un proceso extraordinario para ir por lo que está más olvidado, más marginado en esta ciudad. Pero eso generó muchos procesos después que se han ido dando y se han estado integrando, en donde me han seguido invitando a crear proyectos, a seguir trabajando para la comunidad, aunque no esté en gobierno. Por eso esta parte importante ahora que mucha gente me ha hablado y me dice, oye, ¿sí vas de candidata a algo? Sí voy. ¿Por qué? Si a ti ya no te gustaba esto de la política. Porque creo que es momento de que transformemos las cosas, los que sí sabemos, los que sí queremos y los que sí entendemos, y que estemos en esos espacios para que generemos una transformación en este país y en esta ciudad. Y tocando el punto principal del tema que estamos tratando ahorita, que es Día Internacional de la Mujer, ¿cuál ha sido la diferencia tan marcada en la participación de una mujer en las actividades que un hombre también hacía? Difícil, pero maravilloso. Yo creo que las mujeres tenemos muchas fortalezas. Yo creo que cualquier mujer es una heroína. Hay muchas mujeres que han sido abandonadas por sus esposos, hay muchas mujeres que han enviudado, y todas estas mujeres son héroes, trabajan, luchan, sacan adelante a sus hijos, buscan ellas ser felices de una u otra forma a pesar de las circunstancias. Hay mujeres que están haciendo cosas extraordinarias en esta ciudad. Yo de veras me impacto de ver y de conocer todavía al camino muchas mujeres que están haciendo proyectos para fortalecer a otras mujeres, para levantar a otras mujeres. Entonces yo creo que las mujeres tenemos muchas fortalezas, solo es cuestión de que nos decidamos y digamos, vamos para adelante, ¿no? Pero, y además de que nos unamos, porque esta parte de que estemos unidas las mujeres es muy importante. ¿Con quién se identifica dentro de las mujeres que han destacado en el mundo y que han dejado precedente? ¿Con quién se identifica usted? Es increíble, pero Teresa de Calcuta fue para mí un gran ejemplo de vida, porque fue una mujer que tenía todo, una historia parecida un poco a la mía, que tenía todo, era una mujer rica. Ella no tenía necesidad de abandonar su parte cómoda en la vida, su espacio de confort que tenía ella en su vida, y sin embargo lo hizo porque amaba al prójimo, porque veía este amor hacia los demás, y luchó contra todo el mundo, y destacó de tal manera que logró tocar y sensibilizar a jefes de Estado a nivel mundial para que la ayudaran a que voltearan a ver al que tenía menos, al que tenía más hambre, al que tenía más dolor. Entonces esa es una mujer que a mí me identifica mucho. En cuestión del hombre también que ha destacado, ¿qué persona o qué personalidad
también le ha llamado la atención por su trabajo? Uy, bueno, hay dos personajes que para mí son extraordinarios. Martin Luther King, que fue un luchador social impresionante, que luchó mucho por los derechos de los que eran los más señalados y que no le importó perder su vida, su libertad, su tiempo por lograrlo, que era un hombre visionario, que era un hombre inteligente y que era un hombre que se preocupaba por los demás. Y tengo otro héroe más reciente, que es Mújica, el exgobernador, porque ya entregó, el expresidente, perdón, sí dije exgobernador, ¿verdad? El expresidente, que es un hombre extraordinario, que cada discurso que él daba era una parte. Él decía, yo no creo en Dios, sin embargo terminaba en sus discursos y parecía que todo lo que él estaba diciendo tenía que ver con el amor al prójimo, con el progreso, con la sabiduría que los seres humanos tenemos. Y decía, yo no sé qué tanto los seres humanos piensen en Dios o no, pero él decía siempre esta frase: sin embargo, yo creo que si todos aprendemos a amarnos y a trabajar unidos, este mundo cambiaría para mejor. Él ha sido un ser humano, creo, sabio y extraordinario, que ha dejado muchos ejemplos en la historia contemporánea de la política a nivel mundial. Sin irnos tan lejos, en Tijuana, si usted tuviera la oportunidad de cambiar algo, ¿qué cambiaría? Híjole, yo creo que hay varias cosas, pero me la pones difícil. Yo creo que lo más importante es las colonias más marginadas, irnos a los lugares en donde la gente tiene más necesidad, irnos a los lugares en donde, por ejemplo, tú caminas por el Parque Teniente Guerrero en las mañanas o por las tardes y ves tanta desolación, ves tanta tristeza en las caras de esas personas y dices, caray, esta gente debe de tener empleo, esta gente debe de tener educación, esta gente debe de tener oportunidad. Entonces yo buscaría mucho la parte de generar procesos en donde todos tuvieran educación, en donde todos tuvieran empleo y en donde todos tuvieran cultura. Y yo creo que con eso resolvemos en gran parte el tema de la seguridad. ¿Algo más que ustedes